Hola a todos, bienvenidos a este podcast que es en español un poquito más claro y lento de lo normal. Yo soy Mila, soy de Argentina, como pueden ver, y comenzamos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que se consideran socialmente no aceptadas o quizás un poco controversiales, y para mí no deberían ser controversiales o no aceptadas, pero son como cuestionadas. Así que tengo una lista de estas cosas y vamos a discutirlas. Obviamente están invitados a participar en los comentarios si hay cosas que también les parece que deberían ser más aceptadas o si están bien así, siendo controversiales, cuestionadas. Yo opino que todas son realmente no problemáticas, pero pueden tener opiniones diferentes. Así que comencemos esta discusión. Número 1 es no tomar alcohol. Normalmente, en el único momento que suele ser más aceptable que en otros momentos es cuando una persona decide estar sobria por una cantidad de días después de haber tenido un problema de alcoholismo o algo así. Pero si una persona que no tiene ningún problema con el alcohol simplemente decide no tomar alcohol, no es necesariamente controversial, pero es un poco cuestionado, como hasta extraño de plantear, porque no debería nadie cuestionar por qué no haces algo que hace mal, que evidentemente hace mal, como el alcohol, pero existe eso. Por ejemplo, voy a tratar de ponerme en la situación de todas las cuestiones que traigo al podcast de hoy. Yo decidí dejar de tomar alcohol, no al 100%, pero como al 99%, y muchas veces es como cuestionado. En mi casa no se toma mucho alcohol, honestamente. Martín no toma alcohol, nadie toma alcohol, pero hay, por ejemplo, una tradición que es súper común, súper normal, que es que los sábados comemos pizzas con cerveza a la noche. Y tanto yo como mi hermano no tomamos alcohol, prácticamente nunca, solo en ocasiones muy particulares. Y mi mamá tampoco, ella es una persona que no toma alcohol. Y cuando nos negamos a tomar en esa situación, no es que se enoja, pero está como un poco decepcionada porque ella no puede tomar una lata de cerveza sola y está como, bueno, si ustedes no toman, yo no tomo. Y esa situación me parece súper cómica, pero imagino que puede aplicar a un montón de situaciones. Obviamente mi ejemplo no es serio, pero siento que existe esto. Especialmente cuando salís con amigos, como esta presión social de tomar alcohol. O si estás de fiesta también, como es prácticamente imposible, en mi experiencia o en lo que conozco, salir de fiesta y no tomar alcohol. Así que sí, creo que es algo que deberíamos quizás normalizar y no cuestionar tanto si una persona simplemente no quiere o decidió no hacerlo, porque es una sustancia completamente dañina, no tiene nada de positivo, así que basta de cuestionar si una persona decide no hacerlo. Segunda cosa, esta siento que es mucho más complicada. Yo nunca lo podría hacer,
Pero decir que no sin ninguna excusa. Siento que es muy difícil por la sociedad, ¿no? Tenemos esta forma de comunicarnos, de mostrar como respeto, ¿no? De alguna forma, o el no hacer sentir mal al otro. Si alguien me propone algo y yo no quiero hacerlo, o no tengo tiempo, o por la razón que sea, no lo quiero hacer, no puedo hacerlo, decir directamente no y no explicar, no justificarse, no se acepta bien, es extraño. Creo que nunca me sucedió a mí y creo que nunca lo hice, pero me imagino que es algo complicado. Y de vuelta, podemos volver un poco al contexto del alcohol, ¿no? Como si alguien está proponiendo tomar alcohol, simplemente decir no, y no tener que explicar, yo no tomo alcohol porque, y lo que sea la razón. O en contexto de alcohol, fiesta, hay cosas que a veces uno no quiere hacer y se siente como forzado un poco, porque se considera lo normal, se considera lo que hay que hacer, y está bueno no juzgar. Creo que un gran tema de todo este podcast, de todo este episodio, es no juzgar o aceptar con más facilidad estas cosas. Pero sí, creo que esto aplica mucho a, por ejemplo, no aceptar planes. Yo ahora mismo soy una persona que declina muchísimo hacer cosas, como protejo mucho, quizás en exceso, el estar tranquila, el tener todo organizado, el sentir paz mental, pero hubo momentos en mi vida donde aceptaba absolutamente todo, cualquier plan, sea de diversión, de trabajo, familiar, de amigos, de lo que sea, aceptaba literalmente todo. Y recuerdo como el sentirme exhausta, la batería social completamente agotada, el sentir que necesitaba aceptar todo por, bueno, en inglés se dice FOMO, como esta sensación de que nos vamos a perder algo importante si no aceptamos todas las oportunidades que tenemos. Y poco a poco me fui transformando en lo opuesto, y hoy en día creo que soy bastante selectiva para aceptar y no me cuesta, no es difícil para mí decir que no a cosas que no quiero hacer. Pero eso también, en mi opinión, significa, al decir no, podemos priorizar, podemos cuidar mejor las cosas que sí nos importan, las cosas que sí queremos hacer, ya sea algo más relajado como un hobby o cosas más serias de trabajo o lo que sea. Siento que es importante respetar el no ajeno, el no de otra persona y el propio, como encontrar ese balance y no decir que sí a todo. De todas formas, siento que por etapas, por periodos temporales, es muy divertido estar dispuesto a hacer muchas cosas para experimentar, para conocer, para descubrir, pero hay que encontrar el balance, como en todo. Cosa número 3. No tener redes sociales. Hoy en día es no solo extremadamente común tener redes sociales, sino que es casi que hasta necesario. Cuando uno conoce una nueva persona, cuando socializas, cuando hacemos un montón de actividades sociales en persona, muchas veces está como conectado con la parte de las redes sociales, es decir, esta porción online. Cuando hay una persona que no tiene redes sociales, se cuestiona increíblemente. Es muy loco
porque si razonamos esto, es algo súper nuevo, súper nuevo. Creo que empezó a volverse algo común el tener una red social como en el 2010, al menos en Argentina creo que en el 2010 las personas se creaban Facebooks. Entonces estamos hablando de algo que en la sociedad es súper reciente y así todo está muy instalado, muy normalizado. Todo el mundo tiene redes sociales de una u otra forma. Por ejemplo, mi papá no tiene, y él está como muy orgulloso de decir que no tiene, pero a mí me parece gracioso porque de una u otra forma participa de esto. Por ejemplo, él utiliza WhatsApp, que es la app de mensajes más común en Argentina, y siempre está mirando como los estados, que es muy similar al formato de historias de Instagram. Y es como prácticamente imposible de escapar de este formato de redes sociales. Yo, por ejemplo, tengo Instagram, tengo TikTok, que a veces desinstalo y vuelvo a instalar, y en teoría no los uso, pero no es que no los uso al 100%. Una vez al mes entro a Instagram porque me envían un video, porque tengo curiosidad de una celebridad o de una persona o lo que sea. Como nunca no utilizo al 100% las redes sociales y encima de eso hago videos en YouTube que YouTube es una red social. No sé en qué categoría entra exactamente, pero es necesario para mí. Entonces, que una persona esté completamente fuera de estas nuevas reglas sociales que son como muy virtuales, son muy de esta era, son muy tecnológicas, es primero muy extraño. Creo que no conozco a nadie que esté como 100% desconectado de todo. Mínimamente todo el mundo tiene un teléfono celular. Y lo que hay que cuestionar acá es que incluso para hacer cosas importantes uno siempre necesita como esa conexión, como dependemos de una forma que creo que no está bien de un teléfono celular, de un mail, como tendría que existir una alternativa para una persona que quiera vivir sin todo esto para poder hacer las cosas. Pero hoy en día es así. Y incluyendo las redes sociales, se cuestiona mucho. Me golpeé el pie. Un montón si no tenés, si no usas. Yo, por ejemplo, no subo prácticamente nada a mi Instagram, que existe, pero no lo uso. Con amor y con cariño, algunas personas siempre me dicen como, por favor, subí algo. Como deja de, no sé, de hacerte la misteriosa y compartir tu vida como lo hacemos todos. Y lo gracioso es que sí lo hago, porque digo, bueno, mira mi canal de Aprender Español porque definitivamente estoy compartiendo por demás de mi vida en internet. No es que no lo hago, pero no lo hago particularmente en Instagram, no es que no lo hago. Pero existe como ese comentario de, por favor, subí algo, por favor, quiero saber. Yo sé que no es malintencionado y que es un chiste y que lo dicen con cariño, con curiosidad de saber cómo estoy, pero así todo siento que está interesante para este planteo del episodio de hoy, porque ¿por qué es normal cuestionar esto? Creo que todos deberíamos poder vivir sin redes o sin celular directamente. Tendríamos que tener esa opción y ser miembros activos de la sociedad, vivir una vida normal. Pero está difícil y esta es simplemente una cuestión para
para plantear, porque no es algo que yo necesariamente haga, solo es algo que cuestiono. Cosa número 4. Y esta soy la pecadora número 1. Bueno, número 2 porque Martín es peor que yo. Pero es algo que suele ser controversial bastante. Depende de muchos factores. Pero esta cosa es no responder los mensajes inmediatamente. Eso puede ser complicado, porque hay personas que se enojan o se toman personal que no respondas un mensaje, lo cual está completamente válido. Es válido sentirte confuso si una persona no te responde y pensar, ¿está enojada? ¿Está enojado? ¿Hice algo mal yo? Válido. Pero como vivimos en esta sociedad donde tenemos el celular en la mano todo el tiempo, se espera que la persona responda a esa velocidad. Y siempre que pienso en este debate, pienso en otros momentos donde no existía el teléfono, por ejemplo, o no era común y la gente usaba cartas y había que esperar quizás un mes para conversar con una persona que vivía lejos. Y qué alejados que estamos de eso. Y personalmente siento que no es necesario responder rápido si no es algo urgente, si no hay nadie sufriendo en el proceso, si son conversaciones casuales. Yo siempre intento no usar tanto mi celular, por ejemplo. Y no es una excusa para no responder, pero es como me gustaría normalizar que hay personas que simplemente no usan tanto su teléfono o intentan no usarlo o intentan no estar tanto tiempo y está bien, a nadie le debería molestar si está aclarado, ¿no? Porque yo siento la necesidad de aclarar muchas veces porque puede ser muy confuso. Pero yo muchas veces desactivo todas las notificaciones porque me hacen sentir como mucha carga mental. Y es raro, es un planteo raro, es un problema tan de la sociedad actual que, bueno, soy el problema. Yo soy el problema de este planteo. Pero ¿qué opinan? ¿Debería no ser controversial o debería ser un problema más ligero esto de no responder mensajes rápido? Tener conversaciones más distanciadas en el tiempo y que no sea un problema, porque yo quiero pensar nuevamente como en las cartas. Yo me manejo en sistema cartas. Perdón si alguna vez tuvieron que esperar mucho tiempo por un mensaje mío. Obvio que trato de hacer la diferencia, si algo es importante intento no ignorarlo, pero de mi lado me encanta intentar lo más que pueda de vivir desconectada. Porque siento que ya paso mucho tiempo con tecnología, entonces lo que no es obligatorio, lo que no es necesario de tecnología, intento evitarlo, si puedo evitarlo. Ok, vamos con la última. Bueno, cosa última. Hacer cosas de niños como un adulto. Ok. Siento que esta debería ser aceptada, pero hay un punto en donde también debería ser cuestionada, como qué es aceptable y qué no es aceptable, ¿no? Como es un territorio controversial, es un territorio complicado. No sé también cuándo empezamos a categorizar cosas como cosas de niño y cuándo comenzamos a categorizar cosas como cosas de adulto. Como hay un ejemplo que estoy pensando ahora mismo, que es los juegos de Lego. Son como
en su origen un juego de niños, ¿no? Pero, o sea, hoy en día nadie, pero ni una persona, creo, asumo, va a cuestionar un adulto que se compre un juego de Legos, porque es súper popular, porque es súper común. Somos también, creo que mi generación, una generación que transportó un poco muchos hobbies de la niñez a la adultez y se normalizó. Como no me imagino a la generación de mi papá comprando Legos. Deben existir igual personas, obviamente, de su edad que compren Legos. Pero bueno, es como un ejemplo muy específico. Otro ejemplo que estaba pensando, como vamos a tratar de tomar cosas particulares para hablar de este tema. Ir a Disney como adulto. Recientemente, hace no tanto tiempo, fuimos con Martín a Disney de París. Y la verdad, yo fui con las expectativas bajas, no sé por qué. Yo había ido a Disney cuando era una adolescente, me había divertido, el de Estados Unidos, el de Orlando específicamente. Pero esta vez que fui como adulta, con mi pareja, 2 adultos, me divertí tanto, honestamente, me divertí tanto, y también como el parque de Disney es una actividad que es considerada de niños o de adultos, porque muchísimos adultos van a Disney, muchísimos, sin hijos, sin niños, Martín y yo la última vez. Quizás siento que quizás los ejemplos que estoy dando son de las 2 cosas más comunes en adultos que pueden ser para niños también, pero siento que este tema puede no ser nada problemático o puede ser muy problemático, como puede ser algo completamente inofensivo y puede ser algo que esté completamente mal. Entonces creo que es un territorio complicado. A veces tenemos que ser críticos y ver, ok, esto es aceptable y esto no es aceptable. Pero si hablamos de lo inofensivo y aceptable, creo que deberíamos no juzgar, ¿no? Que como, ¿qué te importa qué hace una persona con su vida? Siempre y cuando sea aceptable y no problemático, ¿no? Gente, obviamente. No estamos hablando de nada problemático acá, como los ejemplos que di. Siento que todos los problemas que traje son de esto, de el juzgar a la otra persona. Es cosas que creemos que deberían ser socialmente aceptadas. Entonces, siento que hoy en día como sociedad estamos aprendiendo a juzgar menos, a aceptar más cosas, a ser críticos, pero siempre respetando a la otra persona y lo que quiera de su vida, siempre y cuando sea inofensivo y algo que no lastime a ninguna persona, no tendría por qué no ser aceptable. Así que bueno, espero que se hayan entretenido con este planteo que traje para el episodio de hoy. Estoy experimentando un poco y quiero traer nuevas temáticas al podcast, quiero traer nuevas ideas, nuevos conceptos. Así que, como saben, en la descripción hay un formulario donde pueden enviar peticiones, ideas, requests que tengan para algún episodio, historias personales, lo que quieran compartirme para traer a los podcasts del canal. Hoy en día estoy experimentando con estos temas un poco más sociales para charlar juntos y si les gustó, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos en uno próximo. Chau, chau.